Si este mensaje te incomoda un poco, no es casualidad. No todos deberían estar escuchando esto. Y sin embargo aquí estás, a esta hora, con el ruido del mundo ya apagado, cuando nadie te mira, cuando nadie te pide nada, cuando ya no tienes que fingir fortaleza. Si sigues aquí, es porque algo dentro de ti reconoció estas palabras antes de que yo las dijera. Durante mucho tiempo te has preguntado por qué tu camino se siente más pesado que el de otros, por qué haces el mismo esfuerzo, o incluso más, y aún así todo parece avanzar más lento. Ves a personas a tu alrededor celebrar logros, recibir apoyo, sentirse acompañadas, y tú sigues caminando solo. No porque quieras, no porque seas orgulloso, sino porque de alguna manera siempre ha sido así. Desde antes de que supieras ponerle nombre a esa sensación. Has intentado explicarlo, pero no encuentras las palabras. ¿Cómo le dices a alguien que te sientes diferente sin sonar arrogante? ¿Cómo hablas de esta carga sin que parezca que te crees especial? Así que aprendiste a callar, a sonreír cuando toca, a decir todo bien, incluso cuando por dentro algo se rompe en silencio. Nadie te enseñó a cargar con esto. Simplemente un día te diste cuenta de que ya lo estabas haciendo. Hay noches en las que te preguntas si el problema eres tú, si tal vez exageras, si deberías ser como los demás, conformarte, adaptarte, dejar de sentir tan profundo. Has probado hacerlo, has intentado encajar, pero cada vez que te alejas de lo que eres, algo dentro de ti se apaga y vuelves al mismo punto, al mismo silencio, a la misma pregunta sin respuesta. No todos entienden lo que es vivir con esta sensación constante de estar preparándote para algo sin saber para qué, como si tu vida fuera una sala de espera, como si todo lo que has vivido no fuera el destino, sino el entrenamiento, las pérdidas que otros no tuvieron, las decepciones que parecían innecesarias, las traiciones que te obligaron a madurar antes de tiempo. Nada de eso fue ligero, nada pasó rápido, y aún así, aquí sigues. Hay una soledad particular que solo conocen quienes sostienen más de lo que muestran. No es la soledad de estar sin gente, es la soledad de no ser comprendido, de saber que, aunque te rodeen, nadie ve realmente el peso que llevas. Aprendiste a ser fuerte porque no había otra opción. Aprendiste a resistir porque rendirte no estaba permitido, ni siquiera en tus propios pensamientos. Tal vez por eso este mensaje te encontró ahora, no cuando estabas distraído, no cuando estabas celebrando, sino cuando estás cansado, cuando ya no tienes energía para discursos vacíos ni frases motivacionales. Esto no viene a animarte, viene a decirte algo que pocos se atreven a escuchar. Hay caminos que no se parecen a los de la mayoría porque no conducen al mismo lugar. Mientras otros avanzan con ruido, tú avanzas en silencio. Mientras otros reciben aplausos, tú recibes pruebas. Mientras otros se sienten acompañados, tú aprendes a caminar solo. No porque seas mejor, sino porque lo que cargas no se le da a cualquiera. Y eso no es un halago, es una responsabilidad. Una que muchas veces pesa más de lo que crees poder sostener. Has tenido que volverte observador, leer entre líneas, anticiparte, confiar más en tu intuición que en las promesas de otros. Has visto cómo personas cambian cuando obtienen lo que quieren. Has aprendido que no todos los que sonríen desean tu bien. Ese aprendizaje no vino gratis, costó desilusiones, costó lágrimas que nadie vio, costó noches en las que dudaste de todo, incluso de ti. Y aún así hay algo que nunca se fue del todo, una sensación persistente de que tu historia no termina aquí, de que todo este peso tiene un sentido que todavía no se revela por completo. No es esperanza ingenua, es algo más profundo, más silencioso, más firme, como una certeza que no necesita pruebas externas para existir. Si estás escuchando esto, no es porque seas curioso, es porque reconoces el lenguaje, reconoces la frecuencia. Hay mensajes que pasan desapercibidos para muchos, pero resuenan con fuerza en quienes han caminado solos demasiado tiempo. Esto no es para convencerte de nada, es para recordarte algo que en el fondo ya sabías. No todos los procesos son visibles, no todas las batallas dejan marcas externas. A veces la mayor guerra ocurre dentro, donde nadie aplaude la victoria, donde solo tú sabes cuánto costó no romperte, cuántas veces tuviste que recomponerte en silencio y seguir adelante como si nada. Eso también es fuerza, aunque nadie la nombre. Quizá te dijeron que eras demasiado serio, demasiado intenso, demasiado profundo. Tal vez intentaron reducirte para que encajaras mejor, pero nunca funcionó, porque lo que llevas dentro no cabe en moldes pequeños. Y aunque eso te haya hecho sentir aislado, también te ha mantenido íntegro.
no te perdiste en el ruido, no te diluiste en la multitud. Este no es un mensaje para todos. Hay personas que necesitan respuestas claras, instrucciones simples, caminos marcados. Tú no. Tu camino siempre ha sido distinto, más solitario, más lento, más exigente. Y aún así, sigues avanzando. No porque sea fácil, sino porque algo dentro de ti no te deja detenerte. Si estás aquí escuchando hasta este punto, no es un accidente. No llegaste por azar. Llegaste porque este momento te encontró preparado para escuchar lo que otros pasarían por alto. Y esto recién comienza. Has pasado tanto tiempo sosteniéndote a ti mismo que olvidaste cómo se siente descansar de verdad. No hablo de dormir. Hablo de bajar la guardia, de no tener que estar atento, de no anticipar el golpe, porque tu vida te entrenó para eso, para mirar siempre un paso más adelante, para no confiar del todo, para prepararte incluso cuando todo parece tranquilo. Otros llaman a eso ansiedad, otros lo llaman carácter difícil, pero tú sabes que no nació de la nada. Nació de experiencias que te obligaron a crecer sin permiso, situaciones en las que nadie vino a rescatarte, momentos en los que comprendiste que si no te levantabas solo, nadie lo haría por ti. Esa comprensión cambia a una persona para siempre. Hay una fatiga que no se quita con vacaciones, una que se acumula en el pecho, no en el cuerpo. Es el cansancio de sostener versiones de ti mismo según el entorno, de ser fuerte cuando esperan fuerza, de ser estable cuando otros se desmoronan, de ser el que escucha, el que entiende, el que aguanta, muy pocas veces el que recibe. Quizá por eso te cuesta pedir ayuda, no porque no la necesites, sino porque aprendiste que pedir no siempre garantiza recibir. Así que te vuelves autosuficiente, no por orgullo, por supervivencia. Te dices que puedes solo, y la mayoría de las veces es cierto, pero eso no significa que no duela. Has notado algo con el tiempo. Cuanto más creces por dentro, más te distancias de ciertas personas. Conversaciones que antes te interesaban, ahora te cansan. Preocupaciones que otros consideran enormes, para ti se sienten superficiales. No porque seas frío, sino porque has visto lo esencial. Y una vez que lo ves, ya no puedes fingir que no importa. Esa distancia a veces asusta. Te preguntas si te estás aislando demasiado, si te estás volviendo incomprensible, si al final te quedarás solo. Pero la verdad es otra. No todos están hechos para caminar a tu ritmo. No todos soportarían el silencio que tú soportas. Y no todos están dispuestos a mirar dentro como tú lo has hecho. Hay decisiones que tomaste sin entender del todo por qué. Caminos que elegiste aun cuando no eran los más fáciles ni los más seguros. Algo dentro de ti sabía, no con palabras, con una sensación profunda, casi incómoda, que te empujaba a no conformarte, a no quedarte donde ya no crecías, a soltar incluso cuando dolía. Muchos te verían desde fuera y dirían que tu vida ha sido dura, y no estarían equivocados, pero tampoco verían lo que esa dureza construyó en ti. La claridad, la capacidad de discernir, la resistencia silenciosa. No te rompiste, te volviste más consciente, y eso tiene un precio. Ser consciente duele, porque ya no puedes engañarte, porque ves las intenciones detrás de las palabras, porque reconoces patrones que otros ignoran, porque sabes cuando algo no es para ti, incluso si parece atractivo. Esa lucidez te protege, pero también te separa, y esa separación pesa. A veces miras atrás y te preguntas cómo llegaste hasta aquí, cómo sobreviviste a cosas que en su momento pensaste que te destruirían. No fue suerte, no fue casualidad, fue algo más interno, una capacidad de sostenerte en medio del caos, de encontrar sentido incluso cuando no había respuestas claras. Quizá nadie te dijo esto antes, pero es importante que lo escuches ahora. No todo el mundo está diseñado para una vida ligera. Algunos cargan más porque también están llamados a comprender más, a ver más, a sostener más. Eso no te hace superior, te hace responsable de no traicionarte. Has sentido más de una vez que no encajas del todo en ningún lugar, que siempre eres un poco diferente, demasiado profundo para unos, demasiado reservado para otros, demasiado intenso para quienes prefieren no sentir tanto. Y aún así, sigues siendo tú. Aunque a veces te preguntes si eso te costará la compañía de otros, hay silencios que no compartes con nadie, pensamientos que no dices en voz alta porque sabes que no serían comprendidos. No buscas atención, buscas verdad. Y cuando no la encuentras, prefieres callar. Ese silencio no es vacío. Está lleno de observación, de procesamiento, de crecimiento interno. No todos los procesos son visibles desde fuera. Mientras otros celebran pequeños avances, tú atraviesas transformaciones internas profundas.
cambios que no se publican, decisiones que nadie aplaude, renuncias que solo tú sabes lo que costaron, y sin embargo, sigues adelante, sin reconocimiento, sin garantías. Hay algo que te diferencia. No te conformas con explicaciones simples, no te basta con así son las cosas. Necesitas entender, sentir coherencia, encontrar sentido incluso en el dolor. Y esa búsqueda te ha llevado a lugares internos que muchos evitan. No todos se atreven a mirar ahí. Si este mensaje sigue resonando en ti, es porque describe algo que has vivido, aunque nunca lo hayas dicho. No estás imaginando esta sensación. No es una etapa pasajera, es parte de quién eres, de cómo percibes el mundo, de cómo procesas la vida. Tal vez por eso te sentiste llamado a quedarte escuchando, porque en algún nivel reconoces que esto no es entretenimiento, es reflejo, es confirmación. No de que todo será fácil, sino de que tu camino tiene una lógica interna, incluso cuando desde fuera parece caótico. No has llegado hasta aquí por accidente, y todavía hay capas más profundas por comprender. Hay un momento en la vida de personas como tú en el que la pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se transforma lentamente en ¿para qué me formó esto? No ocurre de golpe, no es una revelación dramática. Es un cambio interno, casi imperceptible, que sucede después de haber resistido demasiado tiempo sin romperte. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que te dolieron no vinieron a destruirte, sino a vaciarte de lo que no era esencial. Personas que se fueron cuando más las necesitabas, caminos que se cerraron sin explicación, sueños que no se cumplieron como esperabas. Todo eso fue quitando capas, no para dejarte sin nada, sino para dejarte con lo verdadero. Hay quienes viven acumulando, tú has vivido perdiendo, y aún así sigues de pie, con menos ruido, con menos ilusiones falsas, con menos dependencia de la aprobación ajena. Eso no es fracaso, es depuración. Aunque nadie lo haya llamado así en su momento. Tal vez te diste cuenta de que ya no necesitas demostrar nada. Antes querías ser visto, ser reconocido, ser comprendido. Hoy solo quieres ser coherente contigo mismo. Y esa transición no fue cómoda. Dejar de buscar validación externa se siente al inicio como caer al vacío, porque te enfrentas a ti sin aplausos, sin testigos, solo con tu conciencia. Pero en ese silencio ocurrió algo importante. Empezaste a escucharte, a distinguir lo que realmente te mueve de lo que solo era expectativa ajena. Aprendiste a decir no, incluso cuando te costaba. Aprendiste a irte, incluso cuando aún había afecto. Aprendiste a quedarte solo, incluso cuando la soledad pesaba. No todos tienen la capacidad de atravesar ese proceso sin perderse. Muchos se llenan de distracciones para no sentir. Tú no. Tú sentiste todo. A veces demasiado, a veces al límite. Pero no huiste, te quedaste contigo. Y eso te dio una profundidad que no se aprende en libros ni en discursos. Empiezas a notar que tu presencia tiene peso, no porque hables mucho, sino porque cuando hablas hay algo detrás, historia, proceso, silencios atravesados. La gente no siempre sabe explicarlo, pero lo percibe. Por eso algunos se acercan y otros se alejan. Tu energía no es neutral, y eso no siempre es cómodo para quienes prefieren superficies. Ya no buscas encajar, buscas resonar. Y eso reduce el círculo, pero lo vuelve más real. Menos ruido, menos cantidad, más sentido. Esa elección también tiene un precio. Pero es un precio que estás dispuesto a pagar porque sabes lo que cuesta traicionarte. Hay algo que quizá aún no has terminado de aceptar. Tu sensibilidad no es debilidad. Tu profundidad no es exceso. Tu intensidad no es un error. Son herramientas, pero solo funcionan cuando dejas de pelear con ellas. Cuando las integras en lugar de querer apagarlas. El mundo no siempre recompensa a quienes sienten más, a quienes piensan más, a quienes cuestionan más. Pero eso no significa que tu forma de ser esté equivocada. Significa que no todo valor es inmediato. Hay semillas que tardan más en romper la tierra, pero cuando lo hacen, sus raíces son más fuertes. Quizá todavía no veas con claridad hacia dónde va todo esto. Y está bien, no todo se revela antes de tiempo. Hay procesos que solo se entienden mirando hacia atrás. Por ahora, basta con saber que no estás perdido, estás en formación. Y eso es distinto. Si llegaste hasta aquí escuchando sin prisa, es porque algo en ti necesitaba este recordatorio. No una promesa, no una garantía. Solo una confirmación silenciosa de que tu camino tiene sentido, incluso cuando no se parece al de nadie más. Este mensaje no pretende decirte qué hacer, no viene a darte instrucciones, viene a acompañarte un tramo, a caminar a tu lado unos minutos en este silencio compartido.
y luego dejarte seguir como siempre has hecho, por tu cuenta, con tu criterio, con tu verdad. Recuerda esto, no todo el mundo está llamado a entenderte y no lo necesitas. Basta con que no te abandones a ti mismo en el proceso. Basta con que sigas siendo honesto con lo que sientes, con lo que sabes, con lo que no estás dispuesto a negociar. Hay mensajes que solo llegan cuando estás listo y personas que solo los reconocen cuando han caminado lo suficiente. Si esto resonó contigo, no fue por azar, fue por afinidad interna, por proceso compartido, por una frecuencia que no todos escuchan. Y antes de cerrar, es importante decir esto con claridad. Este audio no sustituye acompañamiento profesional ni pretende ofrecer respuestas absolutas. Es una reflexión, un espejo, un espacio de introspección. Toma de él solo lo que te sea útil y deja lo demás. Gracias por quedarte hasta el final.